Si ha habido una opinión polémica por mi parte, es el pensamiento de que Nintendo Switch 2 va a vender alrededor de 250 millones de unidades, un pensamiento que viene sustentado por una serie de razonamientos, los cuales me gustaría enseñarte en este vídeo y que, bueno, con motivo de otra nueva suposición de un analista en el que sobreentienden cuál sería el precio de Nintendo Switch 2 de $399, ¿no? Que esto está siendo bastante extendido, ¿no? Y es como una especie de consenso de que esta consola va a costar alrededor de $399, que al cambio, sumando impuestos, etcétera, pues no sería raro que la viéramos por alrededor de los 420 euros en España, por supuesto. Pues la pregunta es, ¿por qué sigo pensando o por qué creo que esta máquina puede llegar a tener unas ventas tan abrumadoramente altas, incluso superando en 100 millones de unidades a la propia Nintendo Switch 1? Pues bueno, te lo voy a contar de manera pormenorizada. El primer punto, como podréis comprender, es el factor precio. O sea, Nintendo Switch 1, uno de los principales elementos de atractivo es que era realmente barata. A día de hoy, una Switch 1 cuesta 300 pavos, mientras que cualquier consola de nueva generación ya te va por los 500, con la honrosa excepción de la propia Xbox Series S. Pero que, bueno, también nos deja una cosa encima de la mesa, que incluso siendo extremadamente barata, si el resto de elementos no los sabes llevar o no lo sabes transmitir, que yo creo que en el caso de Xbox es que no se ha sabido transmitir, pues acaba pasando lo que pasa, ¿no? Entonces, aunque el factor precio de entrada, el precio de entrada tiene que ser suficientemente atractivo, no es lo único que va a hacer que la nueva consola de Nintendo se convierta, bueno, en ese superventa que estoy comentando, que está muy lejos de cualquier otro elemento hecho en la historia del videojuego. Y sigo sosteniéndolo, ¿vale? Por lo tanto, el factor precio está ahí, pero no es el decisivo, no es lo único que va a marcar todo esto, ¿no? Y eso nos lleva a el siguiente punto, que sí que creo que es un elemento bastante decisivo, que es el tema de los third party. Soy muy pesado con la opinión de que Nintendo Switch 2 va a ser la primera máquina en 2 décadas por parte de Nintendo que va a tener el apoyo total y completo por parte de la third party. Ya se ha estado rumoreando, se ha estado ya medio filtrando a través de páginas de venta de videojuegos, etcétera, lanzamientos como pueden ser Assassin's Creed Mirage, como también puede ser Assassin's Creed Shadows directamente, y solamente viendo ese nivel de apoyo, ¿vale? Incluso por parte de Microsoft se ha rumoreado y se ha medio filtrado por diferentes fuentes que podría también salir, pues yo que sé, juegos como Microsoft Flight Simulator o como, pues yo que sé, el próximo, yo que sé, el propio Starfield, en fin, una verdadera barbaridad. Por lo tanto, simplemente viendo esas cotas, esos juegos que ya se han filtrado, nos deja claro que para la third party no va a ser complicado traer los grandes títulos que mueven masas a la nueva máquina de Nintendo. Por lo tanto, te digo, va a ser la primera vez que Nintendo en 2 décadas, y esto creo que es un argumento completamente demoledor, lo digo sinceramente, que una consola de Nintendo que está abocada a un éxito absoluto va a tener encima los principales juegos que llaman dentro de la industria, que son por parte de third party. Porque que no nos engañemos, o sea, en la industria del videojuego no se mueve ni por los Starfield de turno, que un poco sí, porque Bethesda sí que tiene, pero Starfield en concreto no. A lo mejor con el paso del tiempo habrá que verlo. Y tampoco se mueve con los God of War de turno. Obviamente sí, se mueve y tal, pero no. La industria a día de hoy del mundo del videojuego se mueve concretamente con los Call of Duty de turno, que está claro que van a seguir siendo third party, aunque son ahora de Microsoft, con los FIFA de turno, con los Fortnite de turno, e incluso dentro del mundo de Nintendo con los propios juegos de Nintendo, ¿no? Por lo que si tú combinas los mayores juegos superventas que son de los third party junto con los mayores superventas de una consola third party, que son los de Nintendo, que te digo, un Animal Crossing, ¿cuándo ha vendido? ¿50 millones de unidades? Un Mario Kart, ¿cuánto ha vendido? ¿60 millones de unidades? ¿O 70 casi? Eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, estamos hablando de números que son obscenos, ¿no? Para la mente humana, ¿no? Por lo que, te digo, si vamos a combinar los catálogos de third party, que son los más populares normalmente, que va a tener un apoyo ya total dentro de Nintendo Switch 2 por todo lo que se sabe, junto con los third party más exitosos de toda la industria del videojuego, que son los de Nintendo, solamente hay que ver números,
pues ¿qué quieres que te diga? Ahí tenemos también un punto muy relevante, porque mucha gente va a comprarse una Nintendo Switch 2 y no va a ver incluso necesario salir de ese ecosistema, incluso teniendo una consola de sobremesa, porque muchos de vosotros me diréis, no, Rafa, porque claro, si vas a jugar al Assassin's Creed Shadow, mejor jugarlo dentro de una consola de sobremesa. Yo te puedo aumentar la apuesta, yo te puedo decir, bueno, será mejor jugarlo en un PC, pero a lo mejor para ti no es tan cómodo jugar en tu PC de escritorio, ¿verdad? A lo mejor para ti no es tan cómodo jugar en el salón siempre y quieres tener una combinación. Y quieres tener a lo mejor la versión de Nintendo Switch 2, que aunque tenga peores gráficos o lo que sea, que va a ser normal, se va a ver bonito y vas a poder jugarlo en el salón igualmente, pero también vas a poderlo jugar cuando te vayas a cagar o cuando vayas a irte por ahí, yo que sé, a un hotel o lo que sea, o jugando en la cama, ¿no? Eso no te lo van a ofrecer de forma tan sencilla el resto de máquinas. Nintendo Switch 2 sí, por lo tanto, si te compras una Nintendo Switch 2, vas a encontrarte dentro de esa diatriba y mucha gente va a acabar comprando, por muy mejor que se vea en otras versiones. Vuelvo a decir, si ese argumento fuera el definitivo, la gente sería por el mundo del PC. Y si el argumento del precio, que me... No, un PC es mucho más caro a día de hoy, un PC con gráficos extremos te sale alrededor de 800 pavos. Tirando de segunda mano puedes hasta bajar. Por lo tanto, no me vale especialmente ese argumento. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ahí va a tener también un punto muy importante en Nintendo Switch 2. Pero no es el único, porque encima, si nos ponemos estrictos, el salón también se va a ver beneficiado de Nintendo Switch 2. ¿Qué quiero decir con esto? Nintendo Switch en esta generación creo que va a ir a conquistar una cosa muy específica, que son todos los territorios o los espacios donde la gente suele jugar. Tradicionalmente Nintendo Switch incluso parece que solo quería conquistar el, ¿cómo se llama?, el territorio portátil con pequeñas dosis de territorio de sobremesa, porque al fin y al cabo el hardware daba para lo que daba, ¿no? Y entonces, bueno, tú veías, por ejemplo, un Doom o un The Witcher de Nintendo Switch 1 puesto en una tele grande, y veías después un The Witcher, yo que sé, incluso de una Steam Deck, ¿no? Por no irme más lejos, y tú decías, brutal, es una diferencia abrumadora, incluso casi que te hacía jugarlo de manera portátil, porque en portátil se veía relativamente bien, mientras que en sobremesa chirriaba bastante, ¿no? Pues bueno, Nintendo Switch 2 va a tener suficientes aliados alrededor de su hardware para poder, por ejemplo, crear tecnologías de rescalado de primer nivel, de primera hornada, de última hornada, en las que la propia Nvidia se va a meter. Por lo tanto, creo que vamos a ver que, aunque va a ser una máquina limitada en cuanto a elementos técnicos, como no podría ser de otra forma, por la propia naturaleza portátil que tiene el dispositivo, creo que con este tipo de tecnología vamos a poder, como mínimo, va a suavizar la problemática que tenga de la gente de jugar a los últimos grandes títulos AAA de third party en esta máquina gracias a este tipo de tecnología. Por lo tanto, conquistando el territorio del salón. Por eso digo que Nintendo con esta consola lo que quiere hacer es terminar de conquistar ciertos territorios que a lo mejor en la anterior generación los tenía a medias, ¿vale? Los tenía a medias, ¿no? Entonces, el territorio portátil lo tendría conquistado, el territorio del salón, gracias al rescalado, podría llegar a conquistarlo medianamente bien, o por lo menos que no fuera una gran problemática el apartado gráfico. Pero es que también tenemos que tener en cuenta esta tontería. Mucha gente no le está dando especial importancia al modo ratón de la propia Nintendo Switch, pero el modo ratón de Nintendo Switch abre una cosa realmente revolucionaria dentro del mundo de las consolas, y es poder también conquistar el territorio del escritorio, el territorio donde tradicionalmente ha estado el mundo del PC. Yo no digo que el mayor porcentaje del mundo vaya a jugar con el ratón dentro de Nintendo Switch 2, pero sí que creo que una gran cantidad de gente que juega en PC, y sabemos que es uno de los mercados mayoritarios dentro del mundo del videojuego, si decide comprarse una Nintendo Switch 2, y a lo mejor no tiene una Steam Deck o no tiene otro tipo de elemento, puede, y solo puede, que se planteen a lo mejor ahora mismo comprarse la versión de Nintendo Switch por encima de la del propio PC, por una sencilla razón. Oye, es que lo tengo aquí, puedo jugarlo igualmente, lo tengo conectado aquí a mi monitor de ordenador y no va a haber ningún problema, pero es que, y encima puedo jugar con teclado y ratón. Cuidado que no se le pueda conectar un teclado y ratón normal y corriente, ¿vale? Cuidado con eso, que tiene dos puertos USB tipo C, después el dock va a sacarte más salidas de USB para poder meterle de todo, por lo tanto, cuidado con eso. Pero es que encima de todo
puedes llevártela por ahí y puedes irte al salón después a jugar. No lo sé, te digo, habrá que ver cómo eso se plantea también con la guerra dentro de Steam Deck. Yo creo que sí, ahí va a haber una mini guerra, no muy grande, por un nicho de usuario que va a ser ese, el que a lo mejor se compraría una Steam Deck, pero a lo mejor con Nintendo Switch 2, a lo mejor daría el paso antes a una Nintendo Switch 2 por todo el tema de exclusivos de Nintendo y tal, antes que irse por una opción por la opción de Valve o incluso de terceros, ¿no? Como podría ser Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuidado con eso, porque puede que no sea un nicho especialmente grande. Yo creo que si esto es como yo lo planteo, al final, ¿cuánta gente va a jugar con el modo ratón dentro de Nintendo Switch? Pues personalmente entiendo que será un porcentaje pequeño, un 10, 15, 20% como mucho. Jugadores profesionales de Splatoon, eso te lo voy a ir adelantando. Otro tipo de persona, a lo mejor una persona más implicada con un juego de estrategia. Pero bueno, es un 15, un 20%, un porcentaje relativo, me lo estoy sacando de la manga, pero un porcentaje que también tiene que luchar la propia Nintendo. Nintendo te saca un EMIO, o sea, ¿qué quiero decirte con esto? Nintendo sabe que es muy importante ir a todos los nichos en específico y que aunque sea un nicho pequeño, ese nicho pequeño te puede abrir muchas puertas. Por lo tanto, yo creo que el ratón va por ahí, por la parte de conquistar territorio. Entonces ya tendríamos conquistado el territorio de lo portátil, el territorio de ¿cómo se llama? Del salón, y el territorio de del propio escritorio del PC Gamer, ¿no? La Nintendo Switch 2 Gamer, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así que nada. Después tendríamos, por último, el elemento que yo creo que ya puede ser arrollador. Y esto es un elemento que está confirmado encima, y que va a funcionar así, que es el tema de la retrocompatibilidad. ¿Por qué digo que es muy importante? Vamos a ver, a día de hoy, los usuarios empezamos a tener un catálogo de juegos online o unas bibliotecas bastante abultadas. Una biblioteca que nos va a costar eliminar o que nos va a costar rechazar o que nos va a costar olvidar por cambiar del propio dispositivo. Una persona que tuviera una PlayStation 4 le va a ser mucho más sencillo pasarse una PlayStation 5 que pasarse a una Xbox por el catálogo que haya comprado online, incluso físico que hayan comprado de esos dispositivos, porque pueden seguir utilizándolo, pero sobre todo el online, porque el físico, bueno, se relaciona de otra forma, ¿no? Pero el online se relaciona, sí que tiene bastante interés en este tipo, ¿no? Nintendo también ha creado una serie de bibliotecas, las cuales parece que va a seguir manteniendo, y si encima esto lo apoyan con todo el aspecto del apartado físico, del soporte físico, pues puede ser algo bastante relevante. O sea, el que tenga una Nintendo Switch 1 y como mínimo se compre 1 o 2 juegos de la consola al año, ¿no? Para exprimirlo, etcétera, va a querer seguir comprándose la Nintendo Switch 2, y va a ser algo bastante más potente comprarse la Nintendo Switch 2 porque puede mantener todo lo que ya había comprado en la anterior, y por lo tanto no va a tener que comenzar de cero. No va, si quiere seguir jugando o se había comprado un título que no lo había probado todavía, va a poderlo hacer en Nintendo Switch 2, y siempre en su mente va a tener la visión, aunque sea mentira en muchos casos, de que va a poderlo jugar mejor. A lo mejor no, simplemente es el mismo juego y no se va a ver beneficiado especialmente del cambio de hardware, ¿no? Otros sí, desde luego que sí, pero eso también va a ayudar mucho. Por eso digo que últimamente la guerra de las consolas es más otro tipo de guerra, que es la guerra de las bibliotecas. Una persona que esté en Steam, como yo, desde hace más de 10 años, es muy complicado que lo vayas a sacar de Steam. Es muy complicado, encima con todas las cosas positivas que tiene Steam, pero sobre todo ya por la antigüedad. Mi catálogo está ahí, mis partidas guardadas están ahí, los juegos que quiero y que me he comprado a lo largo de toda mi vida están ahí. Por lo tanto, es muy complicado que me vayas a sacar de ese entorno, aunque me regales todos los juegos del mundo, Epic, guiño guiño, ¿no? Por lo que, bueno, si a eso le sumamos una biblioteca desde el año 2017 por parte de Nintendo Switch 1, la cual ha sido una de las consolas que más software ha vendido en la historia del videojuego, pues también vamos a tener un punto bastante diferenciador. Y por todo eso que te acabo de comentar, creo que Nintendo Switch va a superar con creces las ventas de Nintendo Switch 1 y va a ser el mayor récord de la historia del videojuego en consolas vendidas, con una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque creo que se va a comer gran parte de la audiencia de las consolas de sobremesa tradicionales, porque creo que se va a comer su trocito de pastel del territorio del escritorio dentro de sobremesa, porque creo que va a seguir dominando de manera con puño de hierro, aunque van a salir nuevos competidores, pero que van a ir por otro tipo de nichos, pero bueno, aunque va a seguir compitiendo y va a seguir dominando el terreno de lo portátil, y por supuesto porque es una de las consolas que más ha vendido en la historia del videojuego dentro de su primera parte, y la gente no va a querer renunciar a dejar de jugar a esos juegos
simplemente por optar por otra máquina que no sea Nintendo Switch 2, que encima le va a permitir jugar a los juegos first party más vendidos de toda la industria del videojuego, que son los de Nintendo. No es una cuestión... vamos a ver, un juego fracasado de Nintendo, o sea, un juego que mal vende de Nintendo, como puede ser, yo que sé, un Echo of Wisdom, o como puede ser un Luigi Mansion HD, te vende 3-4 millones de unidades. Esos son los estándares de fracaso con un juego de Nintendo dentro de Nintendo Switch 2, dentro de Nintendo Switch 1. Por lo tanto, en fin, ese es mi punto. Espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentario qué piensas al respecto. Puede que haya sido exagerado, puede que no, dilo con educación. Y si no me lo dices con educación, pues bueno, dilo igualmente, porque al fin y al cabo me suma interacciones y este vídeo podrá llegar a más gente, ¿no? Yo soy positivo, incluso con los haters. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.